quedarse, porque bueno, nada, es un honor también para nosotros poder hablar un poquito y contarles. Primero que nada, comentarles, en este caso, nosotros con Emiliano estamos en la habitación multimedia y como era ahí el tema, es inteligencia artificial en la educación uruguaya. Bien, nosotros cuando elegimos el tema justamente les vamos a contar cómo fue un poco el proceso y es en definitiva lo que los compañeros cuando nos convocan también querían un poco de contarnos, no solo contarles de repente lo que fue nuestra experiencia, sino también más que nada el proceso, porque en definitiva, ustedes me imagino, o están en el rol de elegir un tema de trabajo de grado o incluso hasta elegir la orientación, ¿bien? Entonces, nosotros también tenemos una particularidad, hoy cuando veníamos para acá para la FIC, estamos en esta cosa de que yo hace tiempo ya no venía porque ya no estoy estudiando hace tiempo acá, pero tampoco egresé, es decir, ya presentamos el trabajo de grado y estamos en esa especie de purgatorio de, bueno, no soy estudiante, pero tampoco soy egresado, estoy esperando esa resolución y bueno, ahí Entonces, lo que hoy venimos a contar puede ser o un caso de éxito, y ustedes son testigos, aunque nosotros tengamos todo el reconocimiento, o un rotundo fracaso y va a ser una ronda de autoayuda esto, pues bueno, ¿qué hacemos nosotros porque no fue mal, etcétera? ¿Bien? Entonces estamos como en ese pequeño híbrido. Entonces, nosotros lo que le queremos contar es cómo poco fue el camino. Que ahí lo que ven es exactamente nada que tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros cuando decidimos hacer el grupo con Emiliano y otro compañero más Juan, que es la parte que nos acompaña, yo por ejemplo lo tenía claro desde el primer día que comencé la clase, yo quería hacer un tema relacionado al Real Madrid. ¿Bien? Yo soy hincha y socio, entonces ese fue mi tema. Imagínense que no tiene nada que ver. ¿Por qué lo traigo? Obviamente, bueno, porque eso creo que es la enseñanza de lo que de alguna forma podemos iluminarlos a ustedes o por lo menos acompañar ese camino que hay gente que está tan perdida como pueden estar ustedes. Entonces, yo como hincha de Madrid, ya había hablado con el profesor Gonzalo López Baliñas, que él de publicidad era mi orientación inicial, y después conocí la materia de narrativa multimedia, eso fue lo que me cambió otra cabeza y vine para este lado, pero yo ya había hablado con él y ya tenía cierto convencimiento de que, dije, bueno, hay un profesor loco en el buen sentido de que entiende ese mismo sentimiento, ¿no? Porque a ver, soy un caso de estudio, soy uruguayo, hijo de uruguayo, que soy hincha, no de Peñarol Nacional, sino en este caso de un club extranjero, etc. A Gastón también lo había conocido en otra instancia, fuera de lo que era exacto, del Liverpool de Inglaterra. Exacto, Gastón es del Liverpool, también otro loquito en ese sentido que somos entonces yo ya tenía como ese convencimiento, ¿bien? Entonces, claro, cuando nos enfrentamos al seminario de trabajo de grado, era bueno, había que armar un grupo. Entonces yo levanté la mano y dije, yo quiero Real Madrid. Nadie dijo yo. Mi obviamente gran amigo me dijo, si querés, bueno, podemos hacer algo. ¿Qué pasa? Él es hincha de Defensor Sporting. Entonces, bueno, vamos arriba, unimos Real Madrid, Defensor Sporting. ¿Qué puede salir de eso? Bueno, vayamos a las peñas deportivas, es decir, usted no sé si conoce el proyecto Peña, pero las peñas son cómo podemos atraer a gente que es hincha del club o de lo que fuera, o sea, vendría a ser como una especie de club de fans o de golf, lo que fuera, que básicamente trae un poco de eso. Entonces ahí pasamos a... Exacto. Entonces estábamos nosotros dos, pero pensábamos por lo menos un tercer compañero. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar en el resto de compañeros, que a su vez cada uno iba armando su grupo, y justamente Juan, que ya habíamos trabajado en ese momento, él me dijo, mira, no me gusta el fútbol. Entonces ya no había chance de hacer nada. Entonces dijimos, bueno, pasemos a la parte de fanáticos deportivos, ¿por qué? Porque él nos decía de que incluso, y ahí el siguiente tema dice, yo ni siquiera entiendo cómo hay gente que se fanatiza con algo. Ya no solo con el fútbol, dice a mí, me gustan las películas, me gustan los cantantes, me gusta no sé qué, pero no me gusta, o sea, no entiendo cómo hay alguien que se fanatiza, que se gasta todo el sueldo en una entrada, que acampa 3 días antes para comprar una entrada, o sea, toda esa locura que uno no puede ver, él me dice, ni siquiera entramos en eso. Entonces, como le digo, pasamos a fanáticos y ahí es donde entra fútbol, política, religión, cinéfilos, musicales, como es decir, nuestro tema de trabajo ya de grado era, bueno, analizar, y ahí para nosotros la revendíamos porque era, nosotros dos vendíamos el impulso de ser fanático en algo, y este compañero para nosotros iba a ser un puntal en el trabajo, ¿por qué? Porque nos iba a dar la contraparte de frenar ese cosa fanatismo como cosa loca, no sé qué. Entonces, claro, nosotros ya teníamos definido entre psicólogos, entre historiadores, de cómo una persona puede fanatizarse con un tema, etcétera, etcétera. Y, obviamente, cuando pasábamos a las guías metodológicas, que en realidad teníamos dos genias que tenemos acá, que nos bancaron todas esas María Pasarín y Camila Rojas, que cada vez que nosotros le traíamos una idea decía, está bien, pero es muy amplio. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahí redujimos a fútbol, política, religión. Para nosotros también era terrible tema porque básicamente eran los 3 grandes temas tabúes, porque uno sabe que no puede hablar en la mesa porque generan discusiones, es fútbol, política, religión. Nos dijeron, muy bien, pero es muy grande todavía. Entonces, ahí lo que pasamos es a, bueno, lo que es, fanático de los partidos políticos, uruguayos, porque yo no era político de todo el mundo, y nos pasaba un poco eso, que bueno, ya era partidos políticos, sabemos que hay más de 20 partidos políticos en Uruguay, o sea, ya que
conocemos algunos, saben que hay una cantidad, entonces bueno, vamos a reducir nuevamente a fanáticos uruguayos que tienen representación en el Senado. Entonces ya sacábamos a todos los que no habían en las elecciones anteriores, etc. Y después nosotros teníamos un poco el chiste en la interna de que no se estaba gustando porque dijimos, si empezamos a reducir, claro, para nosotros eran todas ideas geniales, pero claro, nosotros con nuestra inexperiencia no sabíamos saber orientarnos en ese universo de personas que nosotros realmente íbamos a apoyar. Entonces hacíamos un chiste en interna que era, si seguimos este ritmo vamos a terminar analizando solamente a los fanáticos que se identifican con el Partido Independiente, que tienen entre 20 y 30 años, que solamente tuitean los lunes de tarde. O sea, sentíamos que iba a ser un recorrido muy mínimo, ¿bien? Y eso es un poco lo que queríamos traer a ustedes. Nosotros, ¿cuál es un poco la enseñanza que nos trajo? Y que bueno, que más allá del tema, que está buenísimo que ustedes puedan plantear su tema y que obviamente tengan la compatibilidad con otro compañero, nosotros sentíamos que era más importante el trabajo del grupo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Parece lógico? Sí. Pero en vez de repente de buscar nuestra experiencia, obviamente cada uno lo va a buscar distinto, pero en vez de intentar hacer el match en base a un tema similitud, intentar hacer el match con las personas que ustedes a lo largo de la carrera han trabajado, obviamente las docentes, incluso en el propio seminario, porque no necesariamente vas a conocer a todos sus compañeros de generación, hay pequeños ejercicios para que uno más o menos vaya viendo lo que son las disponibilidades, las ganas, hasta las perspectivas que uno tiene, qué tantas ganas tenés de recibirte inmediatamente y qué de repente te interesa decir, bueno, me quiero recibir, pero si es un año más, un año menos, me da lo mismo. Entonces, ese es un poco el camino que nosotros hacemos. ¿Qué pasa? Nosotros un día caímos con ellas y le dijimos, no queremos hacer esto, ya habíamos avanzado 3 meses, más o menos así. Ay, pobres, ya no habían leído todo, no habían hecho las correcciones, pero nos sentíamos trancados porque sentíamos que ese universo, que lo reducíamos a los fanáticos del Partido Independiente que tuiteaban el lunes de tarde, que para nosotros no era representativo, ya no de Real Madrid, defensor del fanático de la política uruguaya, del Senado, sino que era un pedacito muy chico y no sentíamos que era como un tema muy global. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros en cada guía metodológica, en cada avance, obviamente usábamos lo que era el ChatGPT para poder ir resolviendo pequeñas situaciones, ¿bien? Entonces también se nos planteaba en la interna como una disyuntiva de decir, bueno, ¿hasta qué punto es algo moral, ético o de buena costumbre de repente estar usando una inteligencia artificial para, sobre todo lo que usamos nosotros era para esa lluvia de ideas, para esa hoja en blanco que teníamos de, bueno, planteemos un nombre, planteemos preguntas, planteemos a quién vamos a entrevistar, entonces hacíamos eso. A ver, le voy a hacer pequeño ejercicio que les voy a pedir, a mí no me gusta cuando pasan levantar la mano, esas cosas, así que voy a hacer una única pregunta nomás. De todos los que están acá, ¿cuántas personas de ustedes que obviamente, o sea, voy a hablar con los que conocen el ChatGPT o han usado Copilot, Bar, Midjourney, lo que sea, cualquier inteligencia artificial? Entonces mi pregunta es, para los que lo han usado, no tanto eso, sino los que ya pueden decirse que ustedes lo usan como cotidiano, es decir, que ustedes de repente quieren saber un tema y es como que tienen dentro de las primeras opciones. Solamente la única pregunta que te voy a pedir, ¿no? Wow. O sea, ustedes, los que están dando la mano, es que ya lo tienen medianamente incorporado, no es que solamente entraron una vez para chusmear y a ver cómo funciona más o menos, sino que ya lo tienen como una herramienta. ¿Bien? Bien, ven que dentro de todo es una pequeña proporción dentro de todos, incluso de repente hay muchos de ustedes que lo probaron alguna vez, juguetearon un rato, hicieron un par de preguntas, de repente tienen un mínimo diálogo ahí, medio esa cosa de esquizofrenia que tiene chatear con una computadora, pero bueno, no han hecho eso. Entonces, claro, nosotros debatíamos un poco eso, es decir, nosotros realmente, si logramos hacer un trabajo de grado, basándonos en una ayuda o ChatGPT o una inteligencia artificial en ese sentido, vamos a hacer unos chantas, por así decirlo, vamos a aprender menos, vamos a estar en comparación con otros egresados que tuvieron su desarrollo y su curva de aprendizaje totalmente distinta, habiendo leído otra cosa, habiendo pasado por ese miedo a la hoja en blanco y no saber qué, a que nosotros teníamos esa herramienta. Bueno, eso fue un poco lo que nos empezamos a debatir y ahí fue donde surgió ese tema, por eso digo, traemos todo esto de cómo hacemos, por qué llegamos a este tema. ¿Por qué? Porque transversalmente a cada cambio, a cada semana, nosotros íbamos usando ese tipo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para prácticas metodológicas, prácticas que son repetitivas, que de repente no se precisan creatividad, cada cosa de esa lo íbamos haciendo. ¿Bien? Entonces por eso es todo ese camino transversal de cómo directamente lo íbamos a hacer. ¿Bien? Yo el consejo que les daría a los que todavía no decidieron o a los que están ahí en duda es que lo primero que hagan antes de elegir qué materia van a hacer o por dónde van a egresar es elegir con quiénes quieren egresar. Los compañeros que quieren que tengan a la par al lado, porque me parece que es lo más importante. Bueno, muchas gracias.